La enfermedad oscura. En las profundidades del siglo XIV, en un rincón olvidado de Europa, se alzaba un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y bosques oscuros. En este lugar idílico, la vida solía fluir tranquila y apacible, pero todo eso cambió con la llegada de un visitante no deseado, la peste negra. La enfermedad se extendió como una sombra maligna, envolviendo al pueblo en un aura de muerte y desesperación. Las calles, una vez bulliciosas, ahora estaban vacías, salvo por los lamentos de los enfermos y los gritos de los afligidos. El aire mismo estaba cargado con el olor penetrante de la enfermedad y el miedo. En el corazón de este caos vivía Leonor, una joven de cabellos oscuros y ojos brillantes que solía reír con facilidad. Pero ahora, su risa había sido ahogada por el miedo que se aferraba a su corazón como una garra helada. Había perdido a sus padres a causa de la peste y ahora se encontraba sola en una cabaña al borde del bosque, luchando por sobrevivir en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Cada noche, mientras se acurrucaba en su cama, Leonor escuchaba los susurros inquietantes que parecían emanar de las sombras. Sentía como si algo oscuro y malévolo la observara desde lo más profundo del bosque, esperando pacientemente su momento para atacar. Los sueños se convirtieron en pesadillas, pobladas por figuras pálidas y retorcidas que se deslizaban entre los árboles, susurrando en sus labios marchitos. Una noche, mientras Leonor yacía despierta en la oscuridad, oyó un susurro más real que los demás, un susurro que parecía emanar de la propia habitación. Su corazón se detuvo cuando una figura oscura se materializó frente a ella, emergiendo de las sombras como un espectro de pesadilla. Era alta y delgada, con la piel pálida y los ojos brillantes como brasas ardientes. Leonor contuvo el aliento, paralizada por el terror que la envolvía. «La peste ha llegado por ti, Leonor», susurró la figura con una voz que parecía resonar desde lo más profundo del abismo. Sus palabras eran como una sentencia de muerte, un eco de la inevitable destrucción que se cernía sobre el pueblo. Leonor sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras la figura se desvanecía en la oscuridad, dejándola sola con sus miedos y un grito ahogado. Desde ese día, el terror se convirtió en el compañero constante de Leonor, persiguiéndola incluso en las horas más tranquilas del día. Sabía que la peste estaba llegando y que nadie, ni siquiera ella, podría escapar de su abrazo frío y mortal. Pero en lo más profundo de su corazón, un destello de esperanza seguía ardiendo, una chispa de optimismo que se negaba a ser extinguida por la oscuridad que la rodeaba. Leonor sabía que debía encontrar una manera de luchar, no solo por su propia supervivencia, sino por la de todo el pueblo. Y así, con el corazón lleno de valentía y esperanza, se preparó para enfrentarse al horror que se avecinaba. Leonor, sintiendo el peso del terror y la incertidumbre, se embarcó en una búsqueda desesperada de una solución para detener la propagación de la peste. Había escuchado rumores sobre un misterioso sanador que habitaba en lo más profundo del bosque, uno que poseía conocimientos ancestrales sobre las hierbas y elixires capaces de combatir cualquier enfermedad. Con paso decidido pero tembloroso, Leonor se adentró en el denso manto de árboles que rodeaba el pueblo. Cada paso era un desafío, cada sombra parecía ocultar un peligro aún más oscuro que la noche misma. Sin embargo, el deseo ardiente de encontrar una cura para su pueblo la impulsaba hacia adelante, más allá de la seguridad de su hogar y hacia lo desconocido. El bosque susurraba secretos antiguos mientras Leonor avanzaba. Sus pies pisaban las hojas secas y ramas que crujían bajo su peso. El aire estaba cargado con el aroma fresco de la vegetación, pero también con un toque de malestar que parecía envolverla como una manta. Después de horas de búsqueda incansable, finalmente encontró lo que había estado buscando: una cabaña solitaria enclavada en el corazón del bosque.
La estructura estaba envuelta en una atmósfera de misterio y enigma, con las sombras danzando alrededor de sus paredes como guardianes vigilantes. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Leonor se acercó a la puerta y tocó con cautela. Un momento de silencio se extendió antes de que la puerta se abriera lentamente como por arte de magia, revelando a un anciano encorvado que la observaba con ojos penetrantes y sabios. «¿Quién osa perturbar mi soledad?», preguntó el anciano con una voz profunda y resonante. Sus palabras eran como un eco del pasado, cargadas con la sabiduría de siglos de experiencia. Leonor tragó saliva, luchando contra el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. «He venido en busca de ayuda», dijo con voz temblorosa. «Mi pueblo está siendo devastado por la peste y necesitamos desesperadamente una cura». El anciano la observó con ojos penetrantes durante un largo momento, como si estuviera leyendo las profundidades de su alma. Finalmente, asintió solemnemente y la invitó a entrar en su morada de sombras y secretos. Dentro de la cabaña, el anciano comenzó a preparar una poción con hierbas y elixires extraños, mezclando ingredientes con destreza y precisión. Cada movimiento era una danza de conocimiento antiguo, una melodía de esperanza en medio de la desesperación. «Esta poción te dará protección contra la peste», anunció el anciano mientras vertía el líquido en un frasco de cristal. «Pero ten cuidado, joven muchacha. La enfermedad tiene muchas formas de manifestarse y la oscuridad siempre está al acecho». Leonor aceptó el frasco con gratitud, sintiendo la esperanza renacer en su corazón. Pero incluso mientras se despedía del anciano y se preparaba para regresar al pueblo, una sensación de inquietud se aferraba a ella como una sombra persistente. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo, que la lucha por la supervivencia apenas comenzaba, y así, con el frasco en su mano y la esperanza renovada, Leonor se preparó para enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para ella y su pueblo atormentado. El viaje de regreso a su cabaña estaba envuelto en una atmósfera de tensión y ansiedad. Leonor sujetaba con firmeza el frasco que contenía la poción del anciano, pero no podía ignorar la sensación de inquietud que se arremolinaba en lo más profundo de su ser. Cada susurro del viento parecía llevar consigo un eco tenebroso. Cada sombra danzante entre los árboles parecía ocultar un peligro inminente. Cuando finalmente llegó a su cabaña, Leonor se sintió abrumada por una mezcla de alivio y temor. Sabía que la poción que había recibido del anciano podría ser su última esperanza contra la peste, pero también sabía que aún había mucho por descubrir sobre los oscuros secretos que acechaban en las sombras. Al caer la noche, mientras la luna arrojaba su luz plateada sobre el paisaje envuelto en tinieblas, Leonor se preparó para tomar la poción. Con manos temblorosas, desenroscó el tapón del frasco y aspiró el aroma dulce y penetrante que emanaba de su interior. Una vez más, sintió la chispa de esperanza encenderse en su pecho, alimentada por la promesa de protección contra la enfermedad que asolaba su pueblo. Pero mientras se disponía a beber la poción, una presencia oscura se hizo sentir en la habitación, una presencia que parecía emanar de las sombras mismas. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Leonor cuando una figura se materializó frente a ella, emergiendo de la oscuridad como un espectro de pesadilla. Era la misma criatura que había visto antes, con su piel pálida y sus ojos brillantes como brasas ardientes. «Has venido a sellar el pacto», susurró la criatura, con una voz que parecía resonar desde el abismo. «El precio por tu protección es alto, Leonor. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Leonor vaciló por un momento, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ella como una losa. Sabía que hacer un pacto con una criatura tan oscura y maligna tenía sus riesgos, pero también sabía que no podía permitirse dudar si quería proteger a su pueblo y a sí misma de la peste. Con sentimientos encontrados en su corazón, Leonor asintió con decisión y extendió el frasco hacia la criatura.
Estoy dispuesta a pagar cualquier precio por la protección de mi pueblo, declaró con voz firme. Haz lo que tengas que hacer. La criatura sonrió con malicia y aceptó el frasco con una mano retorcida. Con un movimiento rápido y fluido, vertió una gota de su propia sangre en la poción, sellando así el pacto oscuro entre ellos. Una sensación de poder y oscuridad se extendió por la habitación, envolviendo a Leonor en un abrazo frío y opresivo. Cuando la criatura desapareció en la oscuridad una vez más, dejando a Leonor sola con sus pensamientos y sus miedos, ella sabía que había dado un paso irrevocable hacia lo desconocido. Ahora, su destino estaba ligado al de la criatura oscura y solo el tiempo diría qué consecuencias traería este pacto para ella y su pueblo atormentado. Después de sellar el oscuro pacto con la criatura, una sensación de inquietud se apoderó del corazón de Leonor. Cada paso que daba estaba marcado por una sombra de duda y temor, preguntándose qué consecuencias traería consigo su decisión. Sin embargo, la promesa de protección contra la peste aún ardía como una llama frágil en su interior, alimentando su coraje para afrontar los desafíos que se avecinaban. Los días pasaron y la peste parecía haber retrocedido momentáneamente, otorgando al pueblo un respiro precario. Sin embargo, Leonor no podía ignorar los cambios que comenzaban a manifestarse en su propio ser. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo, sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural y un hambre insaciable la consumía desde adentro. Horrorizada, Leonor comprendió que el pacto que había hecho con la criatura había traído consigo una transformación oscura y maligna. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, veía los rasgos de la criatura reflejados en su propio rostro, recordándole la naturaleza retorcida de su unión. A medida que pasaban los días, la influencia de la criatura sobre Leonor se volvía más fuerte, envolviéndola en una niebla de oscuridad y desesperación. Sus pensamientos se volvían cada vez más confusos, sus acciones más impulsivas y destructivas. A veces se encontraba a sí misma caminando por los senderos del bosque en la oscuridad de la noche, persiguiendo sombras que solo ella podía ver, alimentando el hambre insaciable que la consumía desde adentro. Leonor sabía que debía luchar contra la influencia de la criatura si quería mantener su humanidad intacta. Pero cada vez que intentaba resistirse, sentía la atracción irresistible de la oscuridad llamándola, susurrándole promesas de poder y venganza. Atrapada en un torbellino de emociones y conflictos internos, Leonor se enfrentó a una batalla épica por su propia alma. Sabía que su destino estaba en juego, que cada decisión que tomara podría sellar su destino de una vez por todas. Y así, con el corazón lleno de dudas y temores, se preparó para afrontar el desafío más grande de su vida: luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. La lucha interna de Leonor se intensificaba con cada día que pasaba. Sentía la presión de dos fuerzas opuestas que tiraban de ella en direcciones contrarias: la necesidad de proteger a su pueblo y la seducción oscura de la criatura que habitaba en las sombras. Cada decisión que tomaba era una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que luchaban por dominar su alma. Mientras tanto, el pueblo continuaba su lucha contra la peste, con cada vez más vidas perdidas y cada vez menos esperanza. Leonor sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que su destino estaba intrínsecamente ligado al destino de su pueblo. Pero también sabía que si quería salvar a los demás, primero tendría que enfrentar la oscuridad que se había apoderado de su propia alma. Una noche, mientras caminaba por los callejones vacíos del pueblo, Leonor se encontró con una figura sombría que parecía acecharla desde las sombras. Era el anciano sanador, el mismo que le había dado la poción para protegerse de la peste. Pero en sus ojos brillaba un resplandor oscuro y malévolo que llenaba a Leonor de inquietud. «Has caído bajo la influencia de la criatura», dijo el anciano con voz grave. «Debes liberarte de su control antes de que sea demasiado tarde». Leonor sabía que el anciano hablaba con sabiduría,
pero también sentía la atracción irresistible de la oscuridad que se aferraba a su alma. Sabía que si quería salvar a su pueblo, tendría que enfrentarse a la criatura que había sellado el pacto oscuro con ella. Decidida a poner fin a la amenaza que se cernía sobre su pueblo, Leonor se adentró en el bosque en busca de la criatura. La oscuridad era palpable a su alrededor, envolviéndola en un abrazo frío y opresivo, pero su valor era más fuerte que su miedo, y siguió adelante con valentía. Finalmente, encontró a la criatura esperándola en un claro del bosque con una sonrisa retorcida en sus labios pálidos. «Te he estado esperando, Leonor», dijo con voz suave, pero llena de malicia. «Es hora de que cumplas tu parte del trato». Leonor sabía lo que tenía que hacer. Con el corazón lleno de valor, se enfrentó a la criatura en un duelo épico que decidiría el destino de su pueblo y su propia alma. Sabía que la batalla sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final por lo que creía correcto. Y así, en medio de la oscuridad del bosque, comenzó el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, una batalla que decidiría el destino de todos los que habitaban en aquel lugar atormentado por la peste y la sombra que la acompañaba. El pueblo, envuelto en la sombra de la peste y la influencia oscura que se cernía sobre Leonor, se encontraba al borde del abismo. Cada día que pasaba, más vidas se perdían y el pánico se extendía como una manta fría sobre la comunidad. Leonor, consciente de la oscura transformación que la había consumido, sabía que debía tomar medidas drásticas para detener la propagación del mal que había desatado. Con el corazón lleno de esperanza como su guía, Leonor se aventuró hacia el corazón del pueblo, dispuesta a enfrentar al anciano sanador que había desatado la peste y manipulado las sombras en su propio beneficio. Sabía que la batalla que se avecinaba sería una prueba de fuego, una prueba de su voluntad y su valentía. El encuentro con el anciano fue inevitable y cuando finalmente se enfrentaron en un duelo épico, el cielo se oscureció y la tierra tembló bajo sus pies. La magia oscura se arremolinaba a su alrededor, alimentando la furia de la batalla que se libraba entre ellos. Cada hechizo lanzado, cada golpe recibido, era un recordatorio de la lucha entre la luz y la oscuridad que se libraba en el corazón de Leonor. En medio del caos y la destrucción, Leonor se aferró a la esperanza como su única arma. Con cada movimiento, con cada palabra, luchaba no solo por su propia redención, sino por la redención de su pueblo y la salvación de las almas perdidas en el abismo de la enfermedad y el sufrimiento. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Leonor, con el último aliento de su ser, canalizó todo su poder y su sacrificio en un acto desesperado por detener la peste de una vez por todas. Con un grito de agonía, desató una explosión de luz que iluminó el pueblo con su resplandor, purgando la oscuridad y la enfermedad que la había consumido. En ese momento de triunfo y desesperación, Leonor comprendió el verdadero significado del sacrificio. Sabía que su vida había llegado a su fin, pero también sabía que su sacrificio no había sido en vano. Su valentía había salvado a su pueblo y había restaurado la esperanza en un mundo que había sido consumido por la enfermedad. Mientras el pueblo se recuperaba lentamente de la devastación, una luz brillante iluminaba el cielo, un tributo al heroísmo de Leonor y su sacrificio final. Su nombre sería recordado a lo largo de los siglos, una inspiración para las generaciones venideras y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. Después del sacrificio de Leonor, el pueblo se sumió en un silencio sepulcral, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado de sus corazones. Aunque la peste había sido erradicada y la luz de la esperanza brillaba una vez más sobre el pueblo, un aura de inquietud y malestar se cernía sobre ellos, como si la memoria de la tragedia aún acechara en las sombras. A medida que pasaban los días, los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios extraños en su entorno.
Las sombras parecían más densas, los susurros de la noche más intensos. Las pesadillas asolaban los sueños de los lugareños, plagándolos de visiones perturbadoras y presagios de un mal que se aproximaba. En medio de este clima de terror creciente, una figura oscura se alzaba en los límites del pueblo, observando en silencio desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno. Su presencia estaba envuelta en un aura de misterio y peligro. Era la criatura con la que Leonor había hecho el oscuro pacto, y su influencia aún se extendía sobre el pueblo como una sombra alargada. Con cada noche que pasaba, la presencia de la criatura se hacía más tangible, sus susurros más insistentes. Los habitantes del pueblo comenzaron a temer por sus vidas, sintiendo la sombra de la muerte acechándolos en cada esquina, esperando su momento para reclamarlos como víctimas. Pero lo que nadie sabía era que el sacrificio de Leonor no había sido en vano. En los rincones más oscuros del bosque, su espíritu se alzaba como un guardián de la luz, vigilando en silencio desde las sombras. Sin embargo, su espíritu no estaba solo. A su lado, la criatura observaba con ojos hambrientos, esperando pacientemente el momento adecuado para desatar su venganza sobre el pueblo que una vez había sido su hogar. Los susurros se volvían más intensos, las sombras más opresivas, y en el horizonte una luna roja se alzaba, bañando el paisaje en su luz siniestra y anunciando la llegada de un mal mucho más antiguo y poderoso de lo que cualquiera podría imaginar. El destino del pueblo estaba sellado en las sombras y solo el tiempo revelaría la verdad detrás de los eventos que habían desatado. Pero una cosa era segura: la oscuridad aún no había terminado con ellos, y el precio del sacrificio de Leonor aún estaba por pagarse. En las profundidades del bosque, el eco de su risa se mezclaba con el susurro del viento, una advertencia silenciosa de los horrores que aún estaban por venir, y el regreso de la peste devastando como una apisonadora a esos desafortunados. Si les ha gustado este relato, por favor suscríbanse y denle like, así ayudarán a crecer el canal y poder traer mejores relatos.